Buenas tardes amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados. Soy Mayber Pinto y estaré acompañándolos en este espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela contada por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy: el espejismo de un crecimiento económico que no llega al estómago de los venezolanos. Hablemos de la situación alimentaria en Venezuela. La Evaluación de Seguridad Alimentaria de Emergencia del Programa Mundial de Alimentos estima que más de 9 millones de venezolanos padecen de inseguridad alimentaria. Esto equivale a 32% de toda la población total en el país. El Programa Mundial de Alimentos advirtió un incremento drástico de inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe de hasta un 300% en algunos países de la región. En el caso de Venezuela, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó 1.179 casos de desnutrición aguda infantil en el país durante los meses de enero y febrero de este año. La OCHA precisó que todos los casos eran de menores de entre 0 a 5 años, residentes de al menos 20 estados, donde Bolívar y Miranda encabezaban la lista al agrupar el 45% de los casos. Pese a esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura decidió excluir a Venezuela de su último informe sobre inseguridad alimentaria aguda para 2022. Debido a la falta de disponibilidad o escasez de datos que no permitían una evaluación comparativa basada en la metodología aplicada. La FAO informó que el precio de los alimentos en el mundo reportaron máximos históricos durante febrero de este año, especialmente en productos como lácteos, cereales, carne y aceite vegetal. En Venezuela, el alto costo de la vida hace cuesta arriba que los ciudadanos puedan adquirir la canasta alimentaria familiar, que actualmente supera los $450. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que solo en el mes de febrero la canasta alimentaria familiar se ubicó en $454.93. Lo que a la fecha representa más de 10 salarios mínimos si se tiene en cuenta el aumento anunciado por la administración de Nicolás Maduro de 130 bolívares. Aunque las proyecciones económicas para el país parecieran mejorar en algunos aspectos, organizaciones defensoras de derechos humanos exigen la creación de políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación de los venezolanos, especialmente de niños y jóvenes que ven mermado su crecimiento. Y a continuación vamos a ver qué es lo que dispone la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición. El artículo 1 resalta que todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales. De igual forma, en el artículo 2 dice que los gobiernos deberían iniciar inmediatamente una lucha concertada más intensa contra la malnutrición crónica y las enfermedades por carencia que afectan a los grupos vulnerables y de ingresos más bajos. A fin de asegurar una adecuada nutrición para todos, los gobiernos deberían formular las políticas de alimentos y de nutrición adecuadas, integrándolas en planes de desarrollo socioeconómico y agrícola de carácter general. En el apartado del artículo 3, señala que los problemas alimentarios deben abordarse durante la preparación y ejecución de planes y programas nacionales de desarrollo económico y social, haciéndose hincapié en sus aspectos humanitarios. Finalmente, en el artículo 11, destaca que todos los estados deberán esforzarse al máximo para reajustar, cuando proceda, sus políticas agrícolas para dar prioridad a la producción alimentaria, reconociendo a este respecto la correlación existente entre el problema alimentario mundial y el comercio internacional. Con la comida no se juega.
Así se ha titulado el reciente informe de Provea de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que estiman que más del 90% de la población venezolana se encontraba en pobreza para el año 2020. De esta cifra, al menos 76% estaba sumido en la pobreza extrema. Para analizar el tema tenemos con nosotros a Lizeth González. Ella es socióloga, defensora de los derechos humanos y coordinadora de investigación y difusión de la ONG Provea. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Queremos preguntarle inicialmente cuál es la situación alimentaria en Venezuela. Sabemos que Venezuela pasó por una escasez de productos y ahora hay productos en los anaqueles, pero los altos costos impiden su adquisición. ¿Cuál es la situación? Bueno, las distintas organizaciones que monitorean la situación alimentaria están encontrando un panorama bien complicado. O sea, por ejemplo, Cáritas Venezuela en 2020 reportó que 17% de los niños evaluados tenían desnutrición aguda. Es un panorama muy semejante, está en los datos de UNICEF, que en octubre de 2020 también reportó 15% de desnutrición aguda en los niños que atienden. Y quizás el dato más resaltante, no solo por ser el más reciente, es que en 2021 Cáritas alertaba que cerca de un tercio de los niños, 30% de los niños presentaban signos de desnutrición crónica porque tenían retardo en su crecimiento. Entonces eso nos muestra que las dificultades que hemos tenido los venezolanos los últimos años para acceder a una alimentación adecuada están empezando a tener consecuencias que nos van a acompañar en el largo tiempo, en el largo plazo. ¿Qué puede consumir el venezolano promedio actualmente? ¿Existe una dieta realmente balanceada para los ciudadanos? No, realmente no. Los datos que hacen estimaciones sobre eso, sobre el consumo de alimentos, por ejemplo en el COVID, ellos preguntan qué tipo de alimentos compran los hogares que entrevistan. Se ve disminución en el consumo de alimentos y principalmente de proteínas en todos los estratos, incluso en los no pobres, incluso en los de más alto ingreso también se registra una modificación en la dieta. Es decir, las dificultades alimentarias, aunque son por supuesto mucho más severas para la población pobre, está afectando a toda la población del país. ¿Y qué consume? ¿Qué consume actualmente el venezolano? Bueno, hace lo que puede para sentirse satisfecho, sentirse lleno, y entonces lo que más se consume son carbohidratos, cereales como el arroz, la pasta, el pan. ¿Las proteínas? ¿Qué ocurre con ello? Las proteínas son muy caras y para la mayoría de los venezolanos la carne, el pollo, etcétera, son inaccesibles. Incluso proteínas que solían ser baratas como los huevos pueden considerarse que son demasiado caras para la mayoría de las personas. De acuerdo a su informe, señala que al menos 30% de los niños en el país sufren de desnutrición. ¿Tiene algún otro dato de si hay muertes en infantes por este mal? No tenemos entrevistas, o sea, nosotros no logramos encontrar estadísticas sobre eso. Es muy difícil reportar las muertes por desnutrición porque la desnutrición tiene como cuadros muy complejos. Entonces, de repente un niño que haya llegado a un hospital desnutrido puede aparecer en su partida, en su acta de defunción, como que murió de un paro cardíaco, que es verdad, pero eso forma parte como de un cuadro más severo, ¿no? Entonces, documentar cuántas de las muertes infantiles que se registran son causadas por la desnutrición o asociadas con la desnutrición es muy difícil, y además las estadísticas oficiales de morbilidad y mortalidad no están disponibles. Entonces eso sería una estimación muy difícil de hacer por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Señora González, ¿cómo se determina que un niño o una persona adulta está en estados de desnutrición? Bueno, los indicadores que utilizan los expertos, los médicos, es la medición del peso y la talla de los niños. Entonces, y eso es una medición que se hace en todas las consultas médicas de cualquier niño que va al pediatra. Entonces, al ver cómo va su crecimiento y su peso, se puede
ver si hay una situación de desnutrición. Luego, cuando son cuadros de desnutrición grave, aguda, donde se pone en riesgo la vida de ese niño, entonces ya sí hay como una sintomatología más compleja, que yo no sería la persona más idónea para decirte. Para eso necesitaríamos hablar con un médico, con un nutricionista, que es el que te pudiera dar los detalles más claros de cuáles son los síntomas cuando un niño está gravemente desnutrido. Sabemos que la desnutrición, sabemos que la administración de Nicolás Maduro ha aplicado programas para atacar la desnutrición, ello a través de programas de alimentación en las escuelas y a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Pero ¿estos han sido realmente efectivos para atacar este mal? Bueno, tenemos una serie de programas. El principal son los CLAP, que hemos visto en los años más recientes cómo llega con cada vez menos periodicidad. O sea, es decir, si antes los hogares recibían una bolsa CLAP cada 15 días o cada mes, ahora puede ser que llegue cada 3 meses o en algunos lugares del país menos aún todavía. Pero además de eso, los productos que traen esas bolsas son también cada vez menos variados. Entonces, como te mencionaba, o sea, lo principal que viene allí son harinas, pues arroz, harina de maíz, pasta, y en esa caja o bolsa no vienen proteínas, o vienen muy pocas proteínas o grasas o leguminosa. Es decir, o sea, no se puede garantizar una dieta variada con la caja, aun cuando te llegara con puntualidad todos los meses. Entonces ese programa por esa parte es insuficiente. También están los bonos que se distribuyen a través del Carnet de la Patria, que pretenden ser como un apoyo económico a los hogares para que puedan satisfacer sus necesidades, entre ellas la alimentación. Esos bonos, el monto es muy, muy bajo y tampoco es suficiente para proteger a la gente en esta grave situación alimentaria. Otros programas como el PAE, distintas investigaciones muestran que no está funcionando con regularidad. En primer lugar, porque hemos estado con las escuelas cerradas casi 2 años por la pandemia, y aunque en algunos casos se trató de mantener, digamos, esos comedores abiertos, la realidad es que las encuestas, como la encuesta nacional de establecimientos educativos, nos dicen que son muchas las escuelas en las que el programa no está funcionando apropiadamente, porque no se recibe la comida para que pueda funcionar todos los días. Y aquí estoy tratando de buscarte el dato. Solo 32% de las escuelas que encuestaron en esta encuesta tiene el programa PAE todos los días. En el resto, que son 2/3 de las escuelas, el principal problema es la falta de suministro de alimentos. 90% de estas escuelas en las que el PAE no funciona todos los días, el principal problema que registran es que no reciben los alimentos a diario para que esos comedores puedan funcionar. Y entendemos que este programa solo son 2 comidas de las 3 que se deben tener al día, o a veces en unas oportunidades son solo una que se le brinda a los niños. Sí, pero si fueran 2 comidas balanceadas, supongamos desayuno y almuerzo, con que el niño coma cualquier cosa que esté disponible en su casa en la cena, se puede garantizar un acceso a la alimentación bastante aceptable. Pero el tema es que el PAE no está funcionando debidamente, y otra de las evidencias de eso es que cuando el gobierno nacional hizo el acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos en 2020, si no me equivoco, la principal línea de acción que acordaron fue el PAE. O sea, es decir, se necesitó ayuda del Programa Mundial de Alimentos para como activar el PAE en muchas zonas del país. El alto costo de los productos es solo una de las causas de la desnutrición en el país. ¿Nos puede mencionar alguna otra? Sí, en la caída de los ingresos. Las personas se han visto profundamente empobrecidas en los últimos años porque los salarios
prácticamente se han vuelto simbólicos y han sido totalmente destruidos. Entonces la gente ha perdido su capacidad, su ingreso para poder adquirir los alimentos que necesita para su dieta. Pese al incremento anunciado por la administración de Nicolás Maduro de 130 bolívares el salario base, ¿cree que es suficiente para que los venezolanos puedan costear los productos de primera necesidad? Si se tiene en cuenta que, de acuerdo al Sendas, la canasta alimentaria familiar se ubica por encima de los $400. Y por supuesto que ese salario mínimo nuevo recientemente anunciado sigue siendo insuficiente. Entonces allí el gran reto que tiene el país es cómo retomar una senda de crecimiento que favorezca la creación de empleo y favorezca la productividad de esos empleos y favorezca el ingreso digno de esos trabajadores. Yo creo que ese es el principal reto que tiene cualquier política económica y social en este país. A su consideración, ¿cuáles son los pasos específicos que se deben seguir para lograr justamente lo que nos menciona? Bueno, necesitamos importantes acuerdos dentro del país, de acuerdos a lo interno, donde las políticas económicas y las leyes laborales puedan ser discutidas ampliamente por todos los interesados, que son los empresarios, que son los trabajadores, y no se puede seguir teniendo medidas unilaterales en el tema económico salarial. O sea, tenemos una situación de crisis tan grande que necesitamos acuerdos mínimos para poder salir adelante entre todos los sectores, y desde el punto de vista de la acción del Estado necesitamos que haya seguridad en el sentido de que no van a cambiar las reglas del juego económico de un día para otro, seguridad jurídica para los propietarios, pero también para los trabajadores, para que podamos todos tener la confianza mínima para reemprender el camino de las inversiones, de la creación de nuevas empresas, de nuevos empleos que permitan a la mayoría del país poder sobrevivir por sus propios medios. El diálogo entre el gobierno y la oposición ya inició nuevamente, en esta oportunidad acá en el país, y por primera vez se incorpora el tema económico con la presencia de los gremios. ¿Cree que esto es un paso importante que labraría el camino para lograr justamente estos objetivos? Yo creo que es importante que empiece a haber esas negociaciones, esas conversaciones, porque en la larga historia de diálogos infructuosos que hemos tenido en los años recientes, nunca el tema social y económico era objeto de debate. Siempre se centraba todo alrededor del conflicto político entre el gobierno y la oposición, pensando que resuelto el conflicto político, lo demás vendría por añadidura, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que la situación política difícilmente va a cambiar en el corto plazo. Entonces tenemos que empezar a atender los problemas de los venezolanos, así que todos esos diálogos en torno al tema social, económico, me parecen prioritarios. Desde Provea, ¿cuáles son las iniciativas que se han tomado para atacar la desnutrición infantil? Bueno, Provea no es una organización humanitaria, así que nosotros no trabajamos directamente con el problema de desnutrición. Nosotros lo que hacemos es documentar, investigar, analizar las causas y visibilizar las violaciones en el derecho a la alimentación. Son otras las organizaciones que hacen el trabajo, digamos, de apoyar a la población que se encuentra en situación de necesidad y que necesita asistencia. ¿Tiene algún mensaje final para las autoridades y para la sociedad civil en general? Bueno, yo diría que lo más importante que tenemos que tener conciencia ahora es que, a pesar de que parece estarse retomando una senda de crecimiento, diversas investigaciones y estimaciones independientes están mostrando que hubo leve crecimiento el año pasado y que podría mantenerse esa tendencia este año 2022. Es que eso no significa que la situación social se está acomodando, porque además la reactivación económica que hemos tenido está centrada en aspectos o en sectores económicos muy puntuales, y las principales fuentes de empleo, como la construcción, como la industria, no se han reactivado, y siguen los problemas a lo interno del país en todo el sector agroalimentario. Entonces, por todo esto, esa reactivación económica es profundamente desigual, y esas cifras de empobrecimiento que hemos visto
no van a cambiar sustantivamente si el crecimiento que se mantiene de la economía mantiene ese mismo rumbo. Entonces tenemos que atacar la situación económica y social del país, y para ello necesitamos una situación económica de verdadero crecimiento en los sectores que generan empleo, producción y bienestar para los venezolanos. Si no, lo que nos vamos a tener es una sociedad cada vez más desigual y donde, pese al crecimiento, se siga manteniendo una situación de emergencia en lo humanitario para la población más vulnerable. ¿Cree entonces que la administración de Nicolás Maduro debe replantear sus prioridades? Me imagino que sí, que debe hacerlo. Y para eso hay que revisar muchas medidas económicas y muchas leyes que siguen vigentes y que siguen siendo una amenaza para el libre funcionamiento de la economía. Por ejemplo, la ley de precios acordados sigue vigente, la posibilidad de expropiar, de fiscalizar, etcétera, sigue presente, aun cuando el gobierno haya decidido no aplicar esas medidas en la misma forma en que lo hacía hasta 2019. Entonces necesitamos unos cambios legales e institucionales que favorezcan que esta recuperación sea más amplia y que se genere más empleo y más ingresos para los venezolanos. Muchas gracias, señora Lizeth González. Estábamos conversando con la socióloga y defensora de los derechos humanos, además coordinadora de investigación y difusión de la ONG Provea. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado a difundir esta investigación. Un placer. Y así culminamos el programa por el día de hoy, agradeciéndoles que nos hayan sintonizado e invitándolos a una próxima oportunidad. Recuerden que este es el espacio donde ustedes y yo analizamos la situación de los derechos humanos en Venezuela. Soy Mayber Pinto y será hasta luego.